Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. A todas las personas que nos siguen en Teleislas, en NTV, en Telepacífico, que nos siguen en Telecafé, un agradecimiento. Recuerden que este programa también lo pueden ver sábados y domingos a las 2 de la tarde en Telecafé, en Telepacífico. Ustedes nos pueden sintonizar en todos estos espacios, buscando también en Facebook Medicamentos Doctor Rojas, encontrarán todos los horarios, todas las recomendaciones y ayudas terapéuticas que necesitamos para la salud. Hoy estamos en nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas y estamos con el doctor Fernando Calvo y el doctor Javier Rodríguez, y yo quiero hablar de una serie de terapias complementarias que nos ayudan y nos dan un aporte importante en el proceso terapéutico del paciente, y es la parte de ozonoterapia y de plasma rico en plaquetas. Estamos de pronto acostumbrados y conocemos muy bien todos los métodos terapéuticos, medicamentos, cirugías y demás, pero realmente, doctor Fernando, además de agradecerle por estar con nosotros, hablemos un poco esas ayudas terapéuticas complementarias, tantas cosas que hay para el proceso del manejo de la enfermedad, y la gente cada vez quiere conocer más lo que es el plasma rico en plaquetas y la ozonoterapia. Bueno, yo sí quisiera, buenos días, amables oyentes, yo sí lo que quisiera es agregar un poco, porque pues acá tenemos el especialista en plasma y en ozonoterapia que nos va a hablar sobre eso, pero sí yo quisiera hacer una acotación precisamente respecto al uso de este tipo de tecnologías y respecto al uso de este tipo de terapias. Ahorita nosotros la semana pasada tuvimos precisamente una reunión con los ortopedistas y con los reumatólogos en el surgimiento y lanzamiento de un nuevo producto precisamente para el dolor, porque es que los médicos especialistas andan en una situación crítica en el manejo del dolor. Al manejo del dolor y sobre todo las patologías de tipo articular y los dolores de tipo articulares están en un crecimiento grande en este momento a nivel mundial. Y no solamente se ha asociado a la aparición o al descubrimiento de las enfermedades virales que como secuela producen este tipo de patologías, y lo que generan es secuelas muy grandes que pueden llegar a transformarse en patologías crónicas. Y desde hace muchos años que en la medicina no existe un medicamento en el cual podamos utilizar para nosotros poder combatir este tipo de problemas. Entonces, por eso ahorita el surgimiento de este tipo de terapias complementarias para el manejo del dolor, en el cual vamos a tener una respuesta no solamente para el manejo del dolor, sino una respuesta para que el paciente verdaderamente sane respecto de este tipo de patologías, porque la alopatía se ha quedado simplemente en el manejo de bloqueo, manejo del dolor y pare de contar, pero la enfermedad como tal continúa igual. Y por eso vamos a aprovechar entonces que está el doctor Javier Rodríguez acá para que nos explique respecto al manejo del ozono y el manejo de la terapia con plasma rico en plaquetas. Sí, el doctor Fernando Calvo acaba de notar, es creciente las lesiones que se presentan en las articulaciones hoy en día. Y cada vez encuentra uno mayor cantidad de pacientes lesionados de rodillas, de hombros, de columna, de cadera. Entonces esta demanda cada vez más creciente hace que los alópatas, como ya lo decía el doctor Fernando, se limitan a manejar dolor, pero no saben que en esa limitación, en ese margen que se realiza en ese tipo de tratamientos, esos medicamentos para el dolor y esos medicamentos para manejar la inflamación temporal van a agravar cada vez más el cuadro clínico, cada vez más se va a presentar desgaste de esas facetas articulares, desgaste de esas carillas articulares. Entonces surge hace por ahí unos 3 años la metodología de aplicar factores de crecimiento ozonizados derivados de las plaquetas, y tenemos una revolucionaria técnica de laboratorio donde podemos obtener células madre, las CD34, las células mesenquimales, de las primeras que aparecen, de las más favorables incluso para poder trabajarnos, y las aplicamos junto con los factores de transferencia en las articulaciones. Previo anestésica, esos factores de crecimiento se activan con ozono, se activan con láser y se activan con gluconatos.
Al tener nosotros ese conjugado, esa triple acción sobre esos factores de crecimiento y esas células madre, vamos a ver que trabajan mucho mejor en la articulación, que después de esto aplicamos también el gas, el ozono. Entonces al aplicar ese ozono también baja el dolor y la inflamación. Entonces estamos haciendo casi un tratamiento multidisciplinario para que la articulación empiece a recuperar su faceta articular. Recuerden, y es muy importante, que muchos pacientes van y creen que con la primer terapia ya tienen que empezar a caminar, a dejar de sentir el dolor. No, esto es un proceso biorregenerativo, autólogo del propio paciente. Entonces el paciente lentamente, incluso les voy a comentar que tenemos pacientes después del tratamiento y a los 5 o 6 meses le hacemos la resonancia magnética y es donde apenas vienen a empezar a sentir el efecto, ya desaparecen los dolores y aparece la regeneración articular comprobada pues con rayos X o con resonancia magnética. La alimentación del paciente es vital. El ejercicio es vital y el consumo de agua, porque nuestro paciente va, le colocamos el plasma y sale el paciente a comer lo mismo, a comer carnes rojas, a comer el cerdo, a tomar la leche y sus derivados, no hacen ejercicio, a los azúcares, no toman suficiente cantidad de agua porque necesitamos hidratar eso ya, no toman los oligoelementos necesarios, les manda uno la fórmula, los aminoácidos sulfurados que son indispensables, ni siquiera muchos lo compran. Y van y es que, doctor, yo sigo con el mismo dolor con una sola terapia. Entonces, tenemos muchísimos pacientes, testimonios reales, con resonancias magnéticas después del tratamiento, juiciosos, que después de la primera terapia empiezan a hacer su ejercicio, que después están haciendo una alimentación sana, están haciendo ejercicio, porque es improbable y no se debe que un paciente después de unos tratamientos de estos se quede quieto porque la articulación se pega, se anquilosa. Entonces necesitamos que estos pacientes cumplan a cabalidad las recomendaciones que se le hacen. Sin lugar a dudas, el dolor se ha convertido en el primer motivo de consulta en el mundo. Y como lo decía el doctor Fernando Calvo, sí, pues existen tratamientos que nos han enseñado muy bien en las universidades con antiinflamatorios, con analgésicos, con una gran cantidad de productos que pueden mejorar el dolor, sí, pero tal vez no lo van a curar. Entonces la persona uno la ve y no, yo tomo acetaminofeno, diclofenaco, ibuprofeno hace 10 años. Y la pregunta es, ¿y a qué llega esto? Pero cuando estamos hablando de terapias reparativas, regeneradoras, pues lo que uno busca es tratar de parar el proceso del dolor y que la persona pueda tener una buena calidad de vida. Y a eso es lo que queremos llegar nosotros cuando le estamos hablando ahora del plasma rico en plaquetas combinado con la ozonoterapia y todas estas otras ayudas terapéuticas. Vamos a ir a este corte comerciales para que conozcamos todos estos complementos en el proceso del dolor crónico. Ya regresamos. Doctor Fernando Calvo, uno de los motivos de consulta frecuente en nuestra consulta, valga la redundancia, es el dolor articular. Y en los métodos diagnósticos estamos encontrando procesos degenerativos relacionados con la artrosis. ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Por qué cada vez vemos más pacientes con este problema? Bueno, y lo más triste ahorita en nuestro medio es que esta patología se está presentando mucho más en mujeres que en hombres y sobre todo en personas cada vez más jóvenes. Entonces, lo que nosotros hacíamos y lo que explicaba el doctor ahorita, no es que el doctor se dedique solamente a tratar articulaciones dañadas o a tratar pacientes con problemas de articulaciones y simplemente el plasma se utilice en esos casos, sino que el paciente desde que se ve acá en nuestro centro médico es un paciente integral en el cual no solamente hacemos tratamientos para manejo de determinada articulación, sino un manejo integral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tipo de pacientes? Ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, nosotros es la parte de situación en la cual tiene que enfrentar la vida a las personas. Nosotros cada vez nos tenemos que enfrentar ante situaciones de dificultad, enfrentar el medio y tenemos que tratar de salir de eso. Entonces ese tipo de dificultades y de trastornos que nos enfrentan con el medio nos obliga a
atacar nuestros puntos que son más vulnerables producidos por eso, y por eso nos vamos desvalorizando y cada vez el medio nos exige más, y esa exigencia del medio va a cambiar nuestro estado de ánimo, y ese estado de ánimo nos lleva a nosotros a llevar a una situación de esas. Fuera de eso, lo que nosotros estamos viendo es un surgimiento grande a nivel de las patologías, a nivel de las enfermedades de tipo viral, las enfermedades producidas como el chikungunya, las enfermedades como el Zika, y generalmente todas esas enfermedades, después de que pasa su periodo y pasa su efecto agudo, deja secuelas como tal, y esas secuelas producen cambios a nivel del sistema inmunológico, en el cual hay alteraciones que hace que el organismo mismo se ataque y produzca enfermedades de tipo autoinmune y genere procesos inflamatorios crónicos. Y el tema importante que tocó el doctor ahorita, definitivamente la nutrición, la alimentación, o sea, cada vez los alimentos son más tóxicos, cada vez hay más cantidad de sustancias que generan que esta proliferación de este tipo de cambios a nivel de los virus puedan persistir, entonces genera patologías mucho más crónicas con mucho más daño a nivel de las articulaciones y dolor. Toca usted un tema en conjunto referente al dolor, y hay que tocar un aspecto importante que es el deporte. Vemos cómo muchos pacientes llegan acá y entonces tenía un dolor articular y de rodillas, cadera, y usted no puede volver a hacer ejercicio. Y yo creo que esto lo tenemos que analizar muy bien, porque una persona que no tenga actividad física es una persona que se vuelve sedentaria, que va a aumentar de peso y que va a empezar a desarrollar otros problemas fuera del dolor, como la enfermedad cardiovascular. Y ahí caemos en un error muy grande, porque esta mañana casualmente estábamos con unas pacientes que están en el tratamiento de colon, y a las 6 de la mañana estaban en la piscina. Había llovido toda la noche, la piscina está supremamente fría, y una de las pacientes en la mañana no podía caminar, y después de que va a la piscina y hace ejercicio, pues mejora su marcha, y esto va en contra de lo que nos han enseñado. Entonces, no, que el frío, que no haga ejercicio, y resulta que la señora tiene una respuesta asombrosa, y es cómo el deporte y cómo esta actividad se convierte en una terapia complementaria, además de los pacientes que están en la terapia de plasma rico en plaquetas, que usted, una de las cosas que le dice al paciente es haga ejercicio además de la terapia, además de tener la artrosis. Efectivamente, y se ven muchos pacientes en el consultorio, llegan con una acotación que en la mañana son imposibilitados para mover sus articulaciones, pero a medida que se levantan, claro, porque es que ellos, la articulación viene en un retroceso, y empezamos a regenerar, esa articulación tiene que empezar a moverse. Al hacer el movimiento de la articulación, el paciente se va recuperando. Entonces, a medida que pasa la mañana y el paciente empieza a caminar, a hacer su ejercicio, empieza la recuperación de esa articulación, el movimiento de esa articulación. Al haber más movimiento, él se autorregenera, se autocontrola y empieza a bajar la sintomatología de dolor. Entonces, es realmente muy importante quitar ese sofisma de que no se debe caminar, no se debe hacer ejercicio, que no se debe hacer ningún deporte cuando hay dolor. Los pacientes, cuando le empezamos a hacer el tratamiento, pues es doloroso inicialmente, porque vienen con un dolor, vienen con una patología crónica. Y entonces, al mandarlo a hacer ejercicio, dice, doctor, es que me duele un poquito. Pues le va a doler un poquito, pero a medida que va pasando los días, ese dolor va desapareciendo, porque el cuerpo lo vuelve y lo codifica. Al codificar ese dolor, lo va sintiendo cada vez menos, y cada vez hace más ejercicio y me dice, sí, me siento mucho mejor. Camino una cuadra, ya camino 2, camino media hora, camino 1 hora. Porque desafortunadamente la piscina es un excelente deporte, pero muchos pacientes no tienen la capacidad de donde tener en la piscina donde realiza sus ejercicios. Entonces, deben de consumir muchísima agua todas estas personas, ¿cierto? Deben de hacer muy buen ejercicio, es vital para ellos, y deben contribuir con una muy buena nutrición. En este proceso integral del manejo del dolor, mucha gente dice, bueno, yo vengo tomando mis medicamentos, pero entonces,
¿Cómo hace uno que le sacan el plasma, que plasma rico en plaquetas y me lo inyectan en la articulación y empiezo a mejorar el dolor? ¿En qué consiste fisiológicamente ese proceso regenerativo y por qué el dolor va disminuyendo? Bueno, nosotros tenemos como unas bajo la manga. Nosotros hace años se activaba los factores de crecimiento derivados del plasma solamente con gluconato. Entonces el gluconato no daba sino un 12% de efectividad en lo que necesitamos, que es que esos disquitos que le sacamos al paciente, perdón, le sacan la sangre y sale un líquido amarillito. Ese líquido se llama plasma rico en plaquetas. Entonces, esas plaquetas son unos disquitos que tienen una envoltura. Yo les digo a mis pacientes, vea, las plaquetas son como un corozo, tienen una cáscara gruesa, lo que se come del corozo es lo que está dentro. Entonces, en las plaquetas lo que funciona es lo que está dentro, que se llaman factores de crecimiento, son específicos. Entonces, cuando ya se preparan, como lo dije anteriormente, con ozono, con láser y con gluconato, se aplican en las articulaciones, ellos que son específicos, entonces unos se van directamente a trabajar sobre la cápsula articular, otros sobre las carillas articulares, otros sobre la formación ósea, otros sobre las partes musculares que tiene. O sea, cada uno hace su función. Es como ir a arreglar una casa, viene un obrero especial para la luz, otro para la plomería, otro para el piso, otro para el techo. Así son los factores de crecimiento específicos para arreglar o mejorar la situación que presenta en cada articulación. Es importante que ustedes entiendan cómo si una persona tiene un accidente y se quebró los huesos, el cuerpo mismo repara y pega ese hueso en 1 o 2 meses. Así el cuerpo tiene los elementos necesarios para tener procesos de sanación. En estos casos, hoy que estamos hablando del plasma rico en plaquetas. Vamos a este corte de comerciales para que podamos ampliar este concepto y conozcan esta gran ayuda terapéutica. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cada cuánto? ¿Cómo es el procedimiento? Digamos, qué resultados, cómo es el proceso evolutivo del plasma rico en plaquetas. Estamos hablando hoy de procesos terapéuticos en dolor, porque otra de las bondades que tiene es la parte estética, pero como tanta gente nos está llegando con problemas de artrosis y procesos degenerativos articulares, conozcamos bien todo ese proceso terapéutico. Bueno, inicialmente el paciente llega a nuestro consultorio y hacemos una evaluación de qué tipo de lesión tiene. Generalmente los que llegan son rodillas, caderas, hombros y artrosis de columna cervical y lumbar. Una vez hecho nuestra evaluación en el consultorio, le explicamos al paciente qué es lo que nosotros desde el punto de vista le podemos colaborar. Entonces, lo que mejor trabaja para la artrosis es el plasma rico en plaquetas ozonizado, pero lo que sirve son los factores de crecimiento. Entonces el paciente generalmente llega en ayunas o con un desayuno con fruta o jugo en la mañana, o si es en la tarde sin un almuerzo muy ligero con sopa de verduras, para que la sangre salga mucho mejor. Entonces les traen una cantidad de sangre, de esa sangre se obtiene en un tubo específico que es con una heparina de soda o heparina de litio. ¿Para qué? Para que nos dé 700 veces mayor cantidad de plaquetas que cualquier otro laboratorio. Eso es una ventaja que tenemos. Segundo, los centrifugamos en este momento, estamos centrifugando 14 minutos para poder obtener las primeras células mesenquimales que se llaman CD34. Entonces, al nosotros extraer ya de esa sangre que quedó centrifugada, ese líquido amarillo van con células madre. Entonces, es muy beneficioso nosotros utilizar las células madre para hacer regeneración. Entonces, al paciente le decimos cuántas terapias necesita de acuerdo a la gravedad de la lesión. Generalmente una rodilla requiere entre 5 y 6 o 7 terapias. Se deben aplicar semanalmente. Yo no soy capaz de aplicarle a un paciente hoy que mañana la otra porque tengo que viajar. Yo le digo, cuadre su viaje, tenga su tiempo, porque no tratamos de hacer dinero, tratamos de que el paciente mejore y encuentre cada vez mejores resultados. Entonces, si es de cadera, si es de hombro, generalmente se hacen las primeras 4
cada semana y luego se pueden hacer cada 15 días. ¿Qué esperamos nosotros? Que el paciente cumpla a cabalidad las recomendaciones que le hacemos, nutricionales, de ejercicio y las medicaciones que le mandamos, como son complementos a base de oligoelementos y aminoácidos azufrados para que nos ayuden a conformar la articulación nueva. Esos pacientes que han tomado toda la vida glucosamina, está demostrado en resonancias magnéticas que eso lo que forma es un callo allá a nivel de la articulación, que no hace sino empeorarnos el procedimiento. Entonces uno encuentra con una artrosis de rodilla con una faceta desgastada y un callo óseo grandísimo que lo que hace es producir más dolor. Entonces, esos pacientes que toman glucosamina por todo el tiempo y llevan años, paren por favor eso, que ya se demostró que no hace sino daños. Yo quisiera agregar algo respecto a lo que dice el doctor Javier. Precisamente hay uno de los efectos secundarios de las secuelas que produce la glucosamina y no se sabe por qué en ese sitio es a nivel de mandíbula. Generalmente produce una calcificación tan grande en mandíbula que en pacientes inclusive con tratamientos odontológicos que no son muy agresivos han llegado a presentar fracturas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y con los efectos secundarios. Ahorita aprovecho este minutico para hablar de esto. Es que los efectos secundarios que tiene el plasma rico en plaquetas son producidos generalmente por el médico, o sea, el médico que no lo sabe hacer o el médico que no tiene la suficiente experiencia para realizarlo, pues no debe hacerlo ni meterse en este plan. Y lo otro es que precisamente evitamos esos efectos secundarios de los pacientes, porque si yo decía antes que se nos ha aumentado la gran cantidad de pacientes con dolores articulares, ojalá asistan ustedes a una unidad de diálisis, la cantidad de pacientes que hay con problemas renales, con problemas de diálisis secundarios al uso de analgésicos, de AINES, de antiinflamatorios. Eso es una cosa impresionante, es una epidemia que tenemos respecto a eso. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué médicos ortodoxos, que tenemos toda la formación universitaria, entramos en esta discordia o en esta incertidumbre con respecto al manejo del dolor? La persona que me dio a conocer mucho de estas terapias fue la doctora Damaris Valencia y me decía, es que mi mamá tenía un problema de artrosis y de tanto tomar analgésicos, mi mamá hizo un sangrado digestivo. Y ella decía, qué triste que uno mismo como médico lleva al paciente a otra enfermedad, tratando de manejarle una, llega al sangrado digestivo. Ahí es donde empezamos a buscar, que nos pasa a nosotros y a muchísimos más médicos, y cada vez la tendencia es que nos salgamos de esos esquemas de tomar antiinflamatorios, tomar analgésicos, que tienen unos efectos secundarios gravísimos, existiendo cosas tan bonitas, por ejemplo, como la autosanación que nos puede dar el plasma rico en plaquetas. No es que yo le aplique el plasma de Fernando a Javier, no. Es el plasma de Fernando el que yo utilizo, lo proceso y vuelvo y se lo aplico a él y tiene un efecto maravilloso. Esto es un programa que da para mucho tema, simplemente queremos que todos ustedes aumenten sus conocimientos, que investiguen, que se den esa gran oportunidad del manejo del dolor en los casos de artrosis con el plasma rico en plaquetas. Quiero agradecerle al doctor Javier Rodríguez, al doctor Fernando Calvo y a todo el público que está detrás de cámara, que son nuestros pacientes. Estamos grabando en nuestro Parque de la Salud. Yo le pido a Mauricio que despida con una toma de todos nuestros compañeros que están en las salas de espera en nuestro Parque de la Salud y agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros, doctor Javier. No, muchísimas gracias a ustedes y no cabe más que invitarlos pues para que tengan esa otra nueva luz terapéutica que son los factores de crecimiento ozonizados. Son autólogos, son ustedes propios los que están haciendo su curación. Nosotros solamente somos un medio de transporte, un medio donde lo podemos aplicar, pero ustedes son los que hacen su sanación. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, y así como decía el doctor Rojas, o sea, el organismo hace una enfermedad porque necesita hacer esa enfermedad para curarse de algo y el mismo organismo tiene las herramientas para curarse, entonces debemos confiar y darle a ese organismo la oportunidad. Lo que nosotros simplemente le damos son las herramientas para que él actúe y él lo hace respondiendo a la sanación. Ojalá así todos lo entendamos. A todos ustedes muchas gracias, felicidades.